Yo pensaba que ya había cerrado esa etapa de mi vida. No por vergüenza, nunca me ha dado vergüenza ganarme la vida. Pero hay cosas que una entierra no porque fueron malas, sino porque ya cumplieron su ciclo, como una piel vieja que una se quita y guarda en silencio. Hace 8 años trabajé como dama de compañía. Nunca fue un escándalo. Nunca fui de salir en fiestas ni en redes. Yo era discreta, de las que tienen 2 teléfonos, uno para el cliente, otro para la vida. Pero terminé. Me salí cuando conocí a quien ahora es mi esposo. Hicimos un trato, empezábamos de cero. Yo estudié asistente dental, nos fuimos a vivir al sur de la ciudad y listo. Vida nueva, rutina, orden, paz. Todo iba bien hasta hace 2 meses. Todo estaba tranquilo. Una noche salí del consultorio un poco más tarde de lo normal. Estábamos cerrando presupuesto del mes y me quedé organizando papeles. Cuando llegué a casa ya estaban cenando. Mi esposo me preguntó si me había pasado algo, porque me notaba cansada, diferente. Le dije que no, que era solo el día largo. Al día siguiente revisé mi correo personal. No lo uso mucho. Casi siempre lo tengo lleno de promociones o spam. Pero había un mensaje nuevo, sin asunto, sin remitente conocido. Solo decía: clínica, jueves pasado, ¿te ves bien? Adjunto venía una sola imagen. Era la fachada de la clínica donde trabajo. Y ahí, parada frente a la reja, estaba una mujer. Parecía yo. Corte de cabello igual, postura igual. La bolsa negra que dejé de usar hace 5 años. Pero lo peor no era eso, era su cara. No estaba mal tomada, no era borrosa, pero tenía algo raro. El rostro era el mío, pero con los ojos levemente torcidos, como si alguien los hubiera editado y no le salió bien. La sonrisa era demasiado larga. Y los dientes, no, mis dientes no son así. Yo sé cómo se ven. Trabajo en odontología. Esa mordida estaba desfasada. Pensé en una broma, un montaje. Lo borré. Pero a los 2 días llegó otra. Esta vez era una parada de autobús, la de la esquina de mi casa, a las 6:17 p.m. La mujer estaba ahí, igual que antes. Mismo cabello, misma bolsa. Solo que ahora tenía una blusa roja que yo tuve hace años. La regalé, estoy segura, y llevaba unos lentes que me robaron cuando vivía en Escandón. Mi estómago se revolvió. Fui con mi esposo, le enseñé la foto. Me dijo que eso era claramente un montaje, que alguien estaba editando fotos viejas con fondos nuevos, que debía ser un error, que no me dejara llevar. No eres tú, amor, es alguien que quiere molestarte. Pero las imágenes seguían llegando. Una en el pasillo del Metro Patriotismo, otra en el súper, otra en la sala de espera de la clínica. Esa última me hizo quedarme sin palabras, porque esa sí la tomaron con un celular desde adentro. Y era reciente. Reconocí las revistas del mes, el uniforme nuevo que colgaba en el perchero, y ahí, en la silla azul, estaba ella, sentada, viendo al frente, sonriendo, con los mismos dientes cerrados, el mismo cuerpo, la misma forma de sentarse que yo tengo cuando estoy esperando a alguien que llega tarde. Ahí empecé a sentir miedo. No era solo el hecho de que alguien me estuviera siguiendo, era el detalle de las cosas, las prendas viejas, los objetos perdidos, como si esa mujer estuviera usando pedazos míos. Me costó mucho, pero me atreví a revisar un celular antiguo que guardaba en una caja, uno que usaba antes. Lo cargué, lo encendí y ahí estaban. Fotos viejas del tiempo en que trabajaba de noche, algunas selfies, otras con clientes, censuradas, algunas en hoteles, en baños, en pasillos, y entre ellas una imagen que me heló la sangre. Yo no la recordaba. Era en la terraza de un hotel del centro, y ahí estaba yo, pero no era yo, con una mujer al fondo, mirando, sola, en las sombras. Me acordé, Celia.
Había trabajado conmigo un par de meses. No hablaba mucho, tenía algo inquietante. Nunca se quejaba, nunca preguntaba nada. Solo estaba ahí, observando. Una noche tuvimos una discusión. No fue nada grave, solo que un cliente se confundió de nombre y ella se molestó. Dijo que yo me hacía pasar por ella, que siempre me querían a mí, que era por culpa de mi cara. Después de eso, desapareció. Nadie supo de ella, nunca volvió, nadie preguntó. En ese mundo, cuando alguien se va, se asume que se fue por voluntad propia. Pero ahora pienso diferente. ¿Qué si no se fue? ¿Qué si nunca fue humana? Porque las fotos seguían llegando. Y una noche no fue foto, fue una captura de pantalla, un chat de hace 6 años. Uno de los clientes me pedía que usara un vestido azul, que no hablara, que sonriera solo al final. Yo había apagado esa cuenta. La borré. No existía más. ¿Cómo alguien pudo recuperar eso? Y lo que más me rompe es que esa versión de mí sí seguía sonriendo, como si aún estuviera ahí. Después de la captura de pantalla llegaron más. Un recibo de hotel con mi nombre, de 2016, pero con fecha de impresión del día anterior. Una foto mía con un cliente que ya murió. Una conversación de WhatsApp que yo juraba haber borrado desde antes de casarme. Yo intenté ignorarlo. Intenté seguir como si nada, pero empecé a soñar con esa mujer. Y no era una pesadilla, era peor. Soñaba que estaba dentro de mi casa, caminaba como yo, abría la nevera como yo, se acostaba al lado de mi esposo, y en el sueño yo la veía, pero nadie más lo hacía. En el sueño, él la llamaba con mi nombre, y ella sonreía, con mis dientes torcidos. Una mañana, llegué al consultorio y sentí algo raro. Las luces estaban apagadas, pero la puerta estaba sin seguro. Entré con cuidado. No vi a nadie, pero en el escritorio había algo, un sobre. Era blanco, sin nombre. Lo abrí. Adentro, solo una cosa, una foto impresa, de esas viejas, de papel grueso. En la imagen estaba yo, dormida en mi cama, en mi pijama de algodón gris, tomada desde la puerta del cuarto. Pero había algo más. Detrás de mí, una figura. Era ella, de pie, en la sombra, mirando la cámara. Y en la parte de atrás de la foto, escrito con tinta roja, «Esta no eres tú, es lo que dejaste atrás». No me acuerdo bien qué hice después. Creo que grité, creo que salí corriendo. La recepcionista me encontró sentada en la banqueta, temblando. Llamaron a mi esposo, me llevaron a casa, dormí todo el día. Me dijeron que era estrés, pero yo sabía que no era eso. Desinstalé todas mis redes, cerré el correo, cambié de número, tiré la foto al drenaje, regalé mi bolsa negra, mis blusas viejas, quemé mis agendas. Mi esposo me apoyó, me creyó, o eso dice. Nos mudamos a otro lado de la ciudad. Me ofrecieron trabajo en otra clínica más pequeña, sin letrero en la calle, sin página web. Me gustó. Silencio, gente mayor, nada de tecnología. Pasó un mes sin señales. Empecé a respirar, a comer bien, a dormir mejor, hasta que llegó. Una tarde, justo antes de cerrar, entró un sobre por debajo de la puerta. Pensé que era un recibo o algo olvidado, pero no. Adentro, una sola foto, color, tamaño carta. Una mujer sentada en la silla del consultorio. Uniforme blanco, coleta alta, cubrebocas colgando en el cuello. Era ella, pero era yo, solo que no estaba sonriendo. Solo miraba al frente, y en sus manos tenía el sobre, el mismo que yo estaba abriendo. Corrí al baño, vomité, me quedé encerrada ahí hasta que oscureció. Tuve que llamar a mi esposo para que viniera por mí. Desde entonces ya no espero nada bueno. Me llegan sobres, uno por semana. A veces son fotos de mí en lugares donde no estuve. A veces son selfies de ella, con mi cara pero sin alma. Una vez llegó un audio.
No lo escuché completo. Era su voz, parecida a la mía, pero más lenta. Y al fondo, un sonido como de uñas rascando madera. He tratado de rastrear los correos, los números, los sobres. Todo es anónimo, nada deja huella. Una noche intenté quemar todo de nuevo, todas las copias, pero las llamas no prendían. El papel parecía húmedo, aunque estaba seco. La última imagen llegó hace 3 días. Era mi cocina, todo normal, excepto que yo no estaba sola. La imagen estaba tomada desde el techo, como desde una cámara de seguridad. Y ahí, sentada en mi silla, tomando café en mi taza azul, estaba ella, con mi pijama, mirando directo a la cámara, y en la mesa un portarretrato, con una foto de boda, donde solo ella estaba de pie. Mi esposo, no. Ahí entendí algo. No se trataba de las fotos, se trataba de lo que quieren que yo vea, de lo que están intentando decirme o borrarme. Y lo peor es que ya no sé si soy yo la que cuenta esto o si ya me cambiaron. A veces me miro en el espejo y me cuesta reconocer detalles. La forma exacta de mis cejas, la mancha en el cuello, el tono de mi voz. A veces me escucho hablar y no estoy segura de que sea yo. Y si me equivoco al decir mi nombre, me paralizo, porque siento que hay otra, esperando que me equivoque de nuevo, esperando ocupar lo que alguna vez fue mío. Si esta historia te dejó con la piel helada, imagina las que vienen. Suscríbete a Cuentos Sombrios y activa la campanita. Aquí no inventamos cuentos, los contamos como nos los mandan. No sé por qué empecé a contar esto justo ahora. Tal vez porque ya no trabajo, o porque hace semanas que no duermo bien. Pero hay cosas que una intenta ignorar y se le sientan al lado. Durante casi 3 años trabajé como independiente. Nada de agencias, ni calle, ni colectivos, solo clientes fijos. Yo ponía las reglas, nada de hombres casados, nada de borrachos, nada de juegos raros, y siempre en moteles que yo conocía, en zonas donde pudiera entrar y salir sin problema. Era mi manera de tener un poco de control, porque aunque digan que una elige, la verdad es que uno siempre está cuidándose. Entre todos los hombres que conocí en ese tiempo, y fueron muchos, aunque los contaba por nombres falsos y relojes caros, hubo uno solo al que no quise olvidar. Se llamaba Tomás, un señor ya mayor, creo que tenía 56 cuando lo conocí. Viudo, tranquilo, no preguntaba cosas, no invadía, no decía esas frases que a veces duelen más que los actos. Era puntual. Me escribía los martes a las 5. Nos veíamos los jueves a las 7, siempre en el mismo cuarto del mismo motel. Pagaba por adelantado. A veces traía jugo o una empanada de las que vendían afuera. Y cuando terminábamos, no se quedaba más de lo necesario. Me decía con esa voz bajita suya, nos vemos la próxima semana, en el mismo lugar. Y se iba. Nunca lo vi como algo sentimental. Tampoco era mi tipo, pero con él, por alguna razón, yo me sentía persona. No había culpa, no había asco. Solo ese silencio cómodo que no se encuentra fácil. Pasaron meses así, siempre igual, hasta que un día no llegó. Pensé que había confundido el día. Le mandé mensaje, silencio. Al día siguiente insistí, nada. El jueves siguiente volví al motel, como por costumbre, pero él no estaba. A los 4 días me llegó una respuesta, pero no de él. Era un número desconocido. Hola, soy la hija de Tomás. Lamentablemente falleció hace unos días. Infarto fulminante. Solo encontré este número en su agenda. Eso fue todo. Ni disculpas, ni más preguntas. Me quedé mirando el celular por varios minutos. Después lo apagué. No salí más durante 2 semanas. No fue tristeza, fue una sensación que no supe nombrar.
como si algo se hubiera roto y yo no me había dado cuenta que estaba sostenida por eso. La primera vez que volví a trabajar lo hice por rutina. No quería pensar. Solo necesitaba sentir que aún podía pagar el arriendo y seguir. Acordé con un cliente nuevo, alguien que solo conocía por un apodo y una foto de perfil. Nos vimos en el mismo motel de siempre, aunque pedí otro cuarto. Cuando entré, lo noté enseguida. Había un papel doblado sobre la cama. Pensé que el cliente lo había dejado. Lo abrí. Karina, en el mismo lugar, la próxima semana. Se me enfrió la espalda. Lo primero que hice fue llamar a recepción. Les pregunté si alguien había entrado antes. Dijeron que no, que yo era la primera del día en ese cuarto. Pensé que tal vez era una broma pesada de algún recepcionista que me conocía. No quise armar escándalo, pero me fui sin ver al cliente. Ni quise cobrar. La semana siguiente lo olvidé. Me concentré en otras cosas, hasta que volví al mismo motel con otro nombre en la lista de clientes. Y el papel, otra vez, mismo mensaje, misma letra, mismo doblez. Como si el tiempo no pasara en ese cuarto. Esta vez no dije nada. Me lo guardé. Intenté cambiar de rutina. Nuevo motel, más lejos, nueva zona. Ya no usaba los mismos perfumes, ni el mismo bolso. Pensé que con eso se me iba a pasar. Pero la tercera vez no fue un papel, fue una mirada. Esa tercera vez fue en un motel que ni siquiera me gustaba. Pero era lejos, discreto, con cuartos amplios y sin cámaras visibles. No tenía planes de quedarme mucho, ni repetir cliente. Entré. Todo parecía normal. Pero cuando prendí la luz, la lámpara titiló. Pensé que era el cable. Encendí la TV para hacer ruido. Lo que salió no fue canal. Fue un ruido estático, como de radio antigua, con voces mezcladas en bajo, como si alguien hablara desde adentro, pero no dijera palabras completas. Apagué todo. No soy paranoica, créeme. He visto cosas feas, he estado con hombres raros, he pasado por situaciones que no me enorgullecen. Pero eso era diferente. No era miedo de que alguien me hiciera daño. Era esa presencia silenciosa que uno no puede explicar. Esa sensación de que alguien está ahí, pero no tiene cuerpo. Me vestí. Estaba por salir cuando el cliente, un tipo joven, normal, de esos que no hacen preguntas, me dijo algo que me congeló. ¿Tú tenías otra cita hoy, cierto? Le dije que no, y él me miró como si no entendiera. Es que cuando entré, había un señor en recepción, canoso, tranquilo. Preguntó si tú ya habías llegado. Le dije que no sabía, me distraje sacando la billetera, y cuando me giré, ya no estaba. No dije nada. No volví a ver a ese cliente, ni al motel. Esa noche soñé con Tomás por primera vez. Estaba sentado en una poltrona, esa misma del cuarto donde solíamos estar, mirando hacia la puerta. No decía nada, no se movía, solo estaba. Y cuando abrí los ojos, aún sentía olor a colonia, la suya, la misma de siempre, suave, como de abuelo. Después de eso, los sueños se repitieron, una vez por semana, justo el día en que nos veíamos. Él no hablaba, no sonreía, solo me miraba, hasta que un día entendí algo. De todos los hombres que conocí, a él fue al único que le dije, hasta la próxima. Tal vez fue una manera de ser cortés, o tal vez fue una promesa. Dejé de trabajar por meses. Intenté otras cosas, repartía volantes, ayudaba en una tienda, lo que saliera, pero el dinero no alcanzaba, así que volví, con nuevas reglas, nuevos lugares, pero una costumbre se quedó conmigo. Nunca reservo 2 veces el mismo cuarto. Siempre reviso el nombre del cliente más de una vez, y duermo con la luz prendida. A veces, cuando camino hacia un motel, siento que hay alguien más caminando detrás. No me asusta, pero tampoco me gusta.
Una vez escuché que hay personas que no mueren con una deuda, sino con una palabra dada, una cita pendiente, una costumbre que no saben dejar. Y desde entonces hay algo que no me quito de la cabeza. Él me dijo que vendría cada semana y hasta hoy yo creo que viene. Yo estaba colgando la ropa mojada cuando escuché ese nombre. No fue en la calle, no fue un grito, fue bajito, como si alguien lo dijera desde atrás de mí, pero muy cerca, como si supiera que no tenía derecho a estar diciéndolo. Y lo dijo igual. Mariela. Ese nombre no lo usaba desde los 22. Volteé tan rápido que tiré la cubeta con pinzas. No había nadie. Mi hija estaba viendo caricaturas adentro. Mi marido en el taller. Me quedé ahí parada, con las manos mojadas y el corazón apretado, como si ese nombre tuviera filo, como si pudiera cortarme por dentro, otra vez. Fue ahí cuando supe que había llegado el momento. No podía seguir tragándome esa historia como si fuera un mal sueño, porque no lo fue. Pasó. Y el nombre fue solo la primera señal. Tenía 30 años. Estaba separada, sin trabajo, con un niño de 4 y sin un solo peso para pagar el gas. Ya había vendido mi celular y andaba buscando trabajo en cualquier tienda de Saltillo. Fue una amiga, bueno, excompañera de vida difícil, la que me mandó el mensaje. Me dijo que tenía un cliente viejo, de esos que no preguntan mucho, que iba de paso, que solo quería a alguien que le hiciera compañía un rato y que pagaba bien. Yo no quería volver. Ya había salido de eso. Tenía el cabello pintado de otro color, documentos nuevos, otro nombre, pero tenía que comprar leche. Y cuando vi los últimos 30 pesos en la cartera, me rendí. Le dije que sí. Me mandó la dirección, Motel San Arturo, salida para Ramos Arizpe. Un lugar de paso, feo, con techos bajos y luz de neón que parpadea. Ya había ido antes, años atrás. Sabía que era barato y discreto, pero esa noche se sentía más vacío que nunca, como si nadie hubiese respirado ahí en días. Eran casi las 8. El sol ya se estaba yendo. El estacionamiento tenía solo 2 carros viejos y no vi a nadie en la recepción. Toqué el timbre. Nada. Pensé en regresar. Pensé mucho, pero en la ventanilla de la administración había un papel pegado con cinta vieja. Decía, te espero dentro, cariño. Habitación 6. Así, con letra torcida, con ese cariño que me dio un vuelco en el alma. Entré. El pasillo estaba húmedo, con un olor feo, como a madera mojada y algo más. No había música, no había televisión, solo ese silencio espeso que hace ruido en los oídos. La puerta 6 estaba entreabierta. No vi luz por debajo. Empujé despacio. Nadie contestó. Al entrar me congelé. No había nadie. La cama estaba hecha, la televisión apagada, el baño con la puerta abierta y goteando. Una gota, otra gota, cada segundo. No había señal de que alguien hubiera estado ahí, pero al mismo tiempo todo se sentía usado, como si alguien acabara de irse. Pensé que tal vez él estaba en el baño. Caminé despacio, toqué la puerta, nada. Me asomé. El baño estaba vacío, pero el espejo estaba empañado. Como si alguien hubiera estado ahí hacía poco, como si el vapor de un aliento aún flotara en el aire. Me quedé ahí parada, con los brazos tensos, sin saber si salir o quedarme. Quise sacar el teléfono, pero me acordé que ya no tenía. Solo llevaba una bolsita de tela con un billete de 200, un paquetito de toallitas húmedas y un rosario que mi abuela me había dado cuando empecé esa vida. Me senté en la orilla de la cama. El colchón crujió. No era normal. Era un crujido largo, como si algo adentro se moviera. Entonces escuché la puerta, no abriéndose, intentando abrirse. Alguien estaba del otro lado. La perilla se movió. Una vez, 2 veces, lenta, como si no quisieran entrar a la fuerza, sino dejar claro que estaban ahí.
Yo me quedé paralizada, ni respiraba. La perilla se detuvo y luego 3 golpes. Tac, tac, tac. No fueron en la puerta, fueron en la ventana, justo en la parte baja, como si alguien se agachara para mirar desde abajo. Me levanté sin hacer ruido. Caminé hacia la cortina con las manos temblando. La abrí apenas un poco. Afuera solo veía sombras. No había nadie, pero entonces lo escuché. Esa voz. Mariela. Me alejé como si me hubieran empujado. Me pegué a la pared, con los oídos zumbando. Esa voz era gruesa, lenta, pero no era la de un hombre. Era otra cosa, como si se hubiera formado sin cuerdas vocales, como si estuviera hecha de tierra. Volvió a hablar. Abre, yo te vi nacer. Abre, yo te vi sonreírle a los equivocados. Abre, ellos no te aman. Cada frase se metía en mi cabeza como si me la dijeran desde adentro. Me tapé los oídos. Quise gritar. No salía nada. Corrí a la puerta. Giré la perilla. Estaba trabada. Intenté con fuerza. Nada. Miré alrededor. No había teléfono. Solo el televisor viejo, una mesita y un abajur con base de metal. Lo agarré. La voz seguía. Ese cuerpo no te sirve. Esa cara no te queda. Ábreme. Te traje la que eras. Entonces, por la rendija de la puerta, vi sombra. Y algo empezó a entrar. Primero un pie, desnudo, blanco, delgadísimo, sin uñas. Después una mano, que se apoyó en la pared, pero los dedos estaban al revés. Me lancé. Le pegué con el abajur. Cerré la puerta de golpe. Volví a girar la tranca con todo el cuerpo encima. Y ahí fue cuando vi el espejo del baño. No me había dado cuenta que podía verlo desde donde estaba. Pero ahí estaba, reflejando algo que no era yo. Era mi cara, pero vieja, como de 70, y sin ojos, solo los huecos. Sentí que el corazón se me apagó. Me fui al suelo. El abajur rodó. Todo se volvió oscuro. Desperté con un olor fuerte en la nariz, como a cloro, a hospital. No supe dónde estaba. Todo era blanco y frío. Tenía una aguja en la mano y un pitido suave que venía de algún aparato al lado. Una enfermera me vio abrir los ojos y fue por un médico. Me hicieron preguntas, si recordaba mi nombre, si sabía dónde estaba, si sabía qué día era. Yo solo pregunté por mi bolsa. Nadie me respondió eso. Luego llegó un hombre con uniforme de seguridad de carretera. Dijo que un patrullero me encontró en el motel San Arturo, inconsciente, con la puerta abierta y el cuarto destrozado. Que pensaron que alguien me había hecho algo, pero no había señales de entrada forzada ni nadie más en el lugar. Me miraban como si estuviera loca, como si yo me hubiera golpeado sola, como si me hubiera tirado al suelo por gusto. Pero yo sabía lo que había visto. Después de eso, el motel cerró. Dicen que fue por deudas, pero no les creo. Yo creo que algo se quedó allá adentro, o algo salió. No sé. Solo sé que esa noche no era un hombre el que me esperaba. Y lo que me llamó por ese nombre, lo había estado esperando por mucho tiempo. Desde ese día, nunca volví a trabajar en eso. Ni una sola vez. Tampoco volví a usar el nombre Mariela. Mi esposo no sabe nada. Cree que vengo de otro estado, que me criaron unas tías. Nunca me ha preguntado mucho, y yo tampoco doy pie. Pero cada vez que alguien en la calle grita un nombre, cualquier nombre, algo en mí se tensa, porque no es solo el miedo de ser reconocida, es algo más. Es el miedo de que eso siga por ahí, de que no haya terminado, de que algún día vuelva a buscarme con esa misma voz, esa misma cara sin ojos, que toque la ventana y diga de nuevo, te traje la que eras. A veces sueño con eso, con ese cuarto, con la voz, y me despierto sudando, aunque mi marido esté al lado, aunque mi hija esté segura en su cama. Nunca más conté esta historia, y tal vez no debería estar contándola ahora, pero ya no aguanto, porque creo que esa cosa no estaba llamando a Mariela para matarla.
La estaba llamándolo para quedarse en su lugar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó. En este canal compartimos lo que otros no se atreven a contar. Si quieres seguir escuchando relatos reales como este, suscríbete. Es gratis, pero a veces puede costarte el sueño. No sé cómo empieza algo así. A lo mejor fue el hambre o la costumbre de que una no tiene a quien pedirle, pero también pudo ser la culpa, porque uno siente que ya debe algo desde antes de pedir. Yo trabajé en una casa que se llamaba El Lucero. Estaba en Atlixco, ya no existe. Cerraron hace años después. Yo entré ahí cuando tenía 24. Ya venía cansada de otros lados. No era nueva en esto, pero ese lugar, ese sí era distinto. Las habitaciones estaban todas decoradas. Había una que tenía un techo con espejos, otra con luces moradas y una que olía siempre a perfume barato, aunque nadie lo usaba. No era un lugar feo, pero tampoco bonito. Era de esos donde las paredes te escuchan y el piso cruje como si también estuviera harto. Lo raro empezó como empieza casi todo, con una compañera hablando bajito. ¿Ya viste el cuarto rojo?, me dijo una noche mientras nos cambiábamos. Le dije que no, que ¿cuál cuarto? Atrás del patio, donde están las cajas, hay una puerta que siempre está cerrada. Ahí vive el santo. Me reí. Pensé que era broma. Pero ella estaba seria. Se puso su blusa y agregó: no es como los de iglesia, pero cumple si le pedís bien. Esa fue la primera vez que lo escuché nombrar, el santo. Esa misma noche, después de atender a un señor que olía a gasolina, la busqué. Le pedí que me llevara, y me llevó. Era un cuartito chiquito, sin ventanas, con la luz roja fundida pero todavía viva. Olor a vela vieja y a trapo mojado. En el centro, una especie de altar hecho con madera oscura, latas vacías y un manto bordado. Y sobre eso, una figura sin cara. No sin rostro, sin cara, como si se la hubieran borrado con las manos. Tenía cuerpo de santo, túnica roja, una corona rota, pero donde debía haber ojos, solo un hueco. Ella se arrodilló y me dijo: no le mires directo. Nomás pedile, si le das algo tuyo, él te cuida. Y yo pedí. Pedí tener un cliente fijo, uno solo, que no pegara, que no gritara, que pagara bien, y prometí dejarle algo mío si se cumplía. No dije qué, pero lo pensé. Pensé en mi cabello. En ese momento lo tenía largo. Salimos sin decir nada más. Y una semana después llegó él. Se llamaba Julián. Era un tipo callado, no me preguntó nada. Desde la primera vez trajo comida, no me tocó feo, me hablaba poco, pero me pagaba más de lo normal. Volvía cada semana, siempre el mismo día. Yo empecé a dormir tranquila. Me compré un celular nuevo, hasta una blusa que nunca me habría atrevido a usar antes. Un día pensé, ya es hora. Fui sola al cuarto rojo. Llevé unas tijeras y un lazo negro. Corté un mechón de mi cabello y lo dejé en el altar con una veladora encendida. No dije nada, no lo miré. Pero cuando me di la vuelta, sentí que algo respiraba detrás de mí. Me quedé helada. El sonido no fue fuerte, pero fue humano. Me fui sin voltear. Esa noche soñé que alguien se sentaba sobre mi pecho, que me hablaba, con mi voz. A partir de ahí todo fue empeorando. No con Julián. Él seguía viniendo igual, pero yo ya no podía dormir. Despertaba con la sensación de que me habían tocado. No de forma brusca, pero tampoco suave. Había marcas, como si me hubieran pasado uñas por las piernas. Y algo peor. Una noche me atreví a mirar de nuevo la imagen. Quería asegurarme de que no había nada raro, de que todo era cosa mía. Pero cuando encendí la vela, el rostro estaba distinto. Ya no era una masa sin forma. Tenía ojos,
Y sonrisa, no era de santo, era de alguien que te conoce de antes. Me fui corriendo, cerré a chave a porta. Nadie me creyó. Me dijeron que estaba cansada, que a veces una se sugestiona, pero no fue sugestión, porque días después Julián murió. Chocó con una bicicleta. Dicen que se bajó del carro a ajudar, tropezó y se tragó una moneda. Se ahogó. Yo no lo creí. Fui hasta la funeraria. Vi el ataúd. Era él. Y me dio asco lo que sentí. Sentí que era culpa mía, porque yo lo ofrecí sin querer ofrecer. Yo no volví a trabajar esa semana, ni la siguiente. Me quedé en el cuarto, sentada en la orilla de la cama, con la puerta atrancada y la luz encendida. Tenía miedo de cerrar los ojos, porque cada vez que lo hacía escuchaba algo que no estaba ahí. A veces era la voz de Julián, pero más baja, como si hablara con agua en la garganta. A veces era mi voz, a veces nada, pero esa nada pesaba. Una noche, no sé cuántos días después del entierro, desperté con frío. No hacía frío en el cuarto, no afuera. El frío venía de adentro. Estaba empapada de sudor y sentí algo que no puedo explicar, como si alguien me estuviera viendo desde adentro del armario. No me moví, pero vi la manija moverse, lentamente, y luego nada. Me levanté en la mañana siguiente con marcas en los tobillos, como si alguien me hubiera sujetado. Fui directo al cuarto rojo. Iba a decirle al santo que ya no podía, que lo que fuera que le había prometido, ya no me lo pidiera, pero el cuarto ya no estaba. Me explico. La puerta seguía ahí, pero por dentro estaba vacío. Ya no había altar, ni velas, ni imagen, solo polvo. Y una cosa más, en el suelo, justo donde solía estar el altar, había una vela negra con un lazo amarrado a mi mechón de cabello. Yo no lo había dejado así. Me quedé ahí parada, sintiendo que algo me respiraba cerca del cuello. No se oía, pero se sentía. Di media vuelta y me fui. Esa fue mi última noche en el Lucero. A la semana siguiente, una compañera desapareció. Dijeron que se fue con un cliente, pero ella no tenía a nadie fijo, ni avisó a nadie. Luego empezaron los rumores, que una de las más jóvenes había visto a alguien dentro del cuarto rojo, aunque sabían que estaba cerrado, que la imagen había vuelto, pero ahora tenía rostro, el rostro de una mujer. No quise saber más. Me fui con lo que tenía. Me vine a Puebla y me senté en la entrada del mercado a vender flores. Me hice pasar por otra, cambié el nombre y dejé de rezar. Ya no le rezo a nadie, ni a santos, ni a vírgenes, porque aprendí algo que me costó caro. Cuando una reza con miedo, no está pidiendo, está llamando, y lo que responde a veces no viene de Dios, a veces viene de uno mismo. Hace unos meses entró al mercado un señor. Tenía algo familiar, no por la cara, sino por la forma de caminar. Compró 2 ramos y al pagar me miró directo. «No me reconoces, ¿verdad?», dijo. Y su voz era mi voz. No sé cómo salí corriendo, no sé a dónde. Solo recuerdo que desde ese día cubrí todos los espejos de mi casa, porque cada vez que me reflejo, me da la impresión de que alguien más también me mira y me sonríe, como lo hacía el santo, como lo hizo Julián la última vez. Y lo peor es que, a veces, cuando me río sin pensar, me suena igual a él.